Hola, soy Lina, estudio en UPIG. Actualmente estoy cursando bioseparaciones fluido-fluido con el Dr. Luis Miguel y el día de hoy les hablaré sobre bioseparaciones fluido-fluido, explorando diferentes maneras de resolver problemas en este campo. Acompáñenme para descubrirlo juntos. La extracción fluido-fluido es una operación unitaria que permite separar uno o varios componentes de una mezcla líquida utilizando un segundo líquido inmiscible que actúa como disolvente. Al final obtenemos dos corrientes. Extracto, la fase que contiene el soluto extraído. Refinado, el líquido original ya empobrecido en el soluto. La extracción líquido-líquido es una herramienta versátil que permite obtener productos de alta pureza y proteger el medio ambiente, siendo esencial en laboratorios y plantas industriales. En la ingeniería química, el diagrama ternario es una herramienta gráfica que muestra cómo se distribuyen tres componentes de una mezcla que suman el 100%. Se representa como un triángulo equilátero. Cada vértice corresponde a un componente puro, cada lado a una mezcla binaria, y cualquier punto interno a una composición específica de los tres. Cada vértice representa un componente puro, A, B o C. Y cualquier punto interno corresponde a una composición donde la suma de A, B y C es 100%. Los ejes de composición son líneas paralelas a cada lado que indican el porcentaje de cada componente. Se leen desplazándose en dirección paralela al lado opuesto del vértice que representa ese componente. La curva de equilibrio o binodal delimita la región de dos fases, extracto y refinado. Las líneas de reparto conectan las composiciones de las dos fases en equilibrio para una mezcla global dada. Un extremo indica la composición del extracto y el otro la del refinado. Por último, el punto de mezcla es el punto donde las composiciones de las fases se igualan. Representa el límite de miscibilidad. En la extracción líquido-líquido, este diagrama permite determinar la cantidad de disolvente, el número de etapas y la trayectoria de operación, haciendo posible el diseño de procesos industriales más eficientes. Contacto sencillo o discontinuo. En este método, ambos líquidos se mezclan en un solo paso hasta alcanzar el equilibrio. Luego se separan las fases y se obtiene el extracto y el refinado. Es frecuente en laboratorio y en operaciones a pequeña escala, donde se busca simplicidad. Contacto múltiple en corriente directa. Aquí, la alimentación pasa por varias etapas, cada una con disolvente fresco que fluye en la misma dirección que la corriente de alimentación. Aunque requiere más disolvente total, facilita la operación cuando se desea una recuperación moderada con equipos sencillos. Contacto múltiple en contracorriente. En este caso, el disolvente fresco entra en la última etapa y se mueve en sentido opuesto a la alimentación. Esta configuración maximiza el gradiente de concentración, permitiendo una mayor eficiencia de extracción y un uso más económico del disolvente. Es hora de trabajar un problema. Contacto sencillo en un proceso de extracción en una sola etapa ideal. Se mezclan 1,00 kILOGRAMPRHOR de una solución compuesta por 30% en peso de ácido acético, C, y 70% en peso de cloroformo, A, con una corriente de agua pura, B, a 18 grados Celsius, con el objetivo de extraer el ácido acético hacia la fase acuosa. La masa del disolvente es de 100 kg por hora. Estaremos trabajando con ProSim, por lo que debemos de proporcionarle los datos en fracción. Eso se logra dividiendo entre 100 cada dato. Luego iremos a ProSim a pedir líneas, para formar líneas de reparto que son las que se muestran en la imagen. Vamos a hacer que la zona de refinado se cierre y esto se logra diciéndole a ProSim que una cada valor. Para esto los datos se deben de organizar como se muestra en la tabla inferior de cada imagen: verde para refinado y naranja para extractos. Ahora hay que marcar nuestra área binodal y poder cerrarla. Lo que vamos a hacer es organizar los datos de refinado y los de extracto. Vas a pegar los datos de refinado y los de extracto los vas a ordenar de mayor a menor de forma decrescente, ¿vale? Te debe de quedar una tabla como la que se muestra. Vas a ir a ProSim y pedirle una superficie, copias los datos, los pegas y obtendrás una línea área binodal. Vamos a colocar nuestro punto de alimentación en nuestro diagrama ternario. Para ello tiene 0,30 de ácido, 0,70 de cloroformo. No hay composición en agua, entonces es 0. La flecha negra indica el punto de alimentación. Ahora trazaremos una línea que vaya desde el punto de alimentación hasta la composición del soluto, o sea agua. Esta es pura. Recuerda, no hay nada más de los solventes, solo agua. Es una línea de balance global que tendrá las coordenadas 0,7, 0, 0,3 y 0, 1, 0. Es hora de hacer balances. Uno global para conocer M, sabiendo que F más S es igual a M y que también puede ser igual a E y R. M es igual a la suma de las alimentaciones de soluto y ácido.
Luego haremos un balance por componente para conocer XM1, que es un despeje sencillo. Recuerda, no entra nada de agua en la alimentación, lo que la composición del soluto es 0, obteniendo un valor de XM igual a 0,2. Ese punto lo vamos a buscar en ProSim. Recuerda que en el diagrama ternario es A, B, C, por lo que C es igual al punto de mezcla que calculamos anteriormente. Lo vamos a buscar sobre la línea de balance global y tenemos que anotar las coordenadas que leímos para el punto de mezcla. 3. Haremos una línea que atraviese de la zona de extractos y pase por XM hasta la zona de refinados. Vamos a tomar las coordenadas de los puntos de esa recta, ya que serán las composiciones del extracto y del refinado que estamos buscando. Nos fijaremos en la última coordenada, o sea 0, 113 para refinado y 0, 288 para extracto. Haremos un balance global, pero ahora que involucre a extracto y a el refinado. Luego haremos un balance por componente de soluto. Ya conocemos la composición en XM. Tendremos dos ecuaciones, dos incógnitas que podremos resolver con ayuda de GeoGebra. Colocamos las dos ecuaciones y donde se intercepten ese será el flujo. El refinado tiene un flujo de 75,55 y el extracto un flujo de 74,44. Contacto múltiple en corriente directa, una modalidad de extracción líquido-líquido muy usada en bioseparaciones. La alimentación y el disolvente fluyen en el mismo sentido, pasando por varias etapas de mezcla y separación, transfiriendo el soluto progresivamente. En cada etapa se agrega disolvente fresco que se mezcla con la corriente que ya contiene soluto, y después se separan las fases. El extracto se enriquece y avanza junto con el disolvente. Este método se usa para recuperar productos biotecnológicos sensibles al calor. Su diseño es simple, aunque a veces requiere más disolvente que la extracción en contracorriente. En resumen, el contacto múltiple en corriente directa es una alternativa práctica cuando se busca simplicidad operativa en procesos de bioseparación líquido-líquido. Problema: contacto múltiple en corriente directa. Una mezcla difenilhexano-docasano de composición 45% en peso se extrae a corriente directa a 45 grados Celsius con furfural para reducir la concentración del difenilhexano en el producto refinado a menos del 5%. Si se emplean 8.000 kg de furfural por cada 5.000 kg de mezcla inicial, calcule el número de etapas teóricas para efectuar la separación indicada. Primero pasaremos los datos de equilibrio a fracción, como se muestra en la tabla, y colocaremos la opción de líneas en ProSim. Estas líneas serán las líneas de reparto. Ahora le diremos a ProSim cómo conectar la zona de refinado, verde, y la zona de extracto, naranja. Vamos a decirle que conecte punto tras punto. Los datos se deben de acomodar como las tablas que estás debajo de las imágenes para poder obtener la zona de refinado y la zona de extracto. Luego tenemos que hacer nuestra área binodal, que se logra acomodando los datos de refinado y extracto. Podemos colocar primero los de refinado y luego acomodar de mayor a menor los datos de extracto como se muestra en la tabla y obtendremos esa bonita área binodal. Ahora trazaremos los puntos de alimentación con coordenadas 0,55, 0, 0,45. Y trazaremos una línea de balance global que pase por el soluto puro hasta el punto de alimentación. La flecha superior izquierda indica F y la flecha inferior derecha la línea de balance global. Usaremos las líneas de operacionales descendentes de Alders para un mejor cálculo. Esto se logra acomodando la zona de refinado y por debajo la zona de extracto. Luego se coloca la primer columna de extracto y llevarla hasta el extracto. Luego se hace una diferencia de 1 a 0,981 a 0,993, esto hasta llegar al final de los datos, y así obtendremos las líneas operacionales descendentes. Para la línea conjugada basta con acomodar los datos obtenidos en el paso anterior y unirlos con los resultados de la resta que se hizo anteriormente, obteniendo como resultado una linda línea conjugada que pasa por las líneas descendientes de operación. Ahora se viene lo chido. Balances para la etapa 1. Un balance global de F más S es igual a M1 del diagrama. Se sabe de F es igual a 5.000 kg con una composición de 45% y entra a 8.000 kg. M1 vale 13.000. Luego haremos un balance por componente para encontrar el punto de mezcla 1, el cual se calculó con la alimentación y M1. El punto de mezcla 1 es 1.730. En la línea de balance global iremos a buscar que C sea igual al punto de mezcla. Y en una libreta, servilleta o hoja, lo que tengas a la mano, anotaremos las coordenadas de ese punto de mezcla para decirle a ProSim que nos ayude a colocarlo en el gráfico. Ahora desde la zona de extractos trazaremos una línea que pase por XM1 y llegue hasta la zona de refinados. Vamos a tomar nota de las coordenadas que se leen para E1 y R1, ¿vale? Ahora establecemos los balances para encontrar la nueva alimentación, o sea R1 como ya te la sabe.
Porque eres muy inteligente. Primero un balance global, luego uno por componente, realizas tu sistema de ecuaciones y vas directito a GeoGebra a graficar tus ecuaciones donde se intercepten. Podrás obtener tus flujos de extracto y refinado para ese caso E igual a 9381,4 y R igual a 3618,55. Como aún no llegamos a la respuesta, tendremos que repetir el mismo procedimiento que te he mencionado antes. Primero hacer un balance global para encontrar M2. Luego un balance por componente para encontrar XM2 haciendo un despeje súper rápido. Sabes que XM2 es igual a 0,0756. Ahora vas a colocar el nuevo punto de alimentación y la nueva línea de balance global porque recuerda que ahora tu alimentación es R1. Colocas tu punto de mezcla y de la zona de extracto hasta la zona de refinado colocas la línea asegurándote que pase por XM2. Como ya te las abritas ahora otra vez balances para encontrar el flujo de refinado que será la nueva alimentación. Usa GeoGebra, esto facilita la vida. Vas a repetir el mismo procedimiento conociendo el refinado 2, esa será tu alimentación. Un nuevo punto de alimentación, una nueva línea de balance general y un nuevo punto de mezclado, esto hasta que la concentración de refinado sea menor al 5% y como ya casi terminas te presento el diagrama terminado. Se necesitan 3 etapas para que el producto refinado sea menor del 5%. Teniendo una concentración final en R3 de 3,3%. El método de Alders es método que se usa para planear cuántas etapas de extracción se requieren para separar un compuesto de una mezcla. Se parte de un diagrama ternario que muestra el equilibrio entre las dos fases líquidas y el soluto. En el diagrama se identifican los puntos de alimentación, disolvente y las composiciones de equilibrio. Se traza la línea de operación, uniendo la composición de alimentación con la del disolvente. Luego se dibujan segmentos alternando las líneas de equilibrio y la de operación, contando cada paso como una etapa de extracción. El número de escalones dibujados indica cuántas etapas teóricas se requieren. Se utiliza en procesos biotecnológicos como purificación de antibióticos, recuperación de ácidos orgánicos o extracción de proteínas de caldo de cultivo. El método de Hunter con interpolación de Alders es una herramienta clave para planear procesos de extracción líquido-líquido. Hunter es un método gráfico que, en un diagrama ternario, permite calcular el número de etapas teóricas en una extracción a contracorriente. Se basa en balance de masa global y en el trazado alternado entre la línea de operación y las líneas de equilibrio. A veces no tenemos suficientes rectas de equilibrio experimentales para todo el rango de composiciones. Aquí entra la interpolación de Alders. El método de Alders construye una línea conjugada a partir de pocas conocidas y permite dibujar nuevas rectas de reparto para cualquier composición deseada. Así se completan las líneas de equilibrio que Hunter necesita para el conteo de etapas. Primero se coloca la alimentación y el disolvente en el diagrama ternario. Se traza la línea de operación, balance total. Con las timelines existentes y las interpoladas por Alders, se alternan pasos entre línea de operación y equilibrio para contar las etapas de extracción. Esta técnica se aplica en purificación de productos biotecnológicos y recuperación de metabolitos de caldos de fermentación. La interpolación de Alders complementa al método de Hunter para obtener un diseño preciso aún con datos de equilibrio limitados. Es hora de un problema de los buenos y sabrosos. Contacto múltiple en contracorriente. 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen a contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido en el producto refinado al 5% en peso. Calcule a. La cantidad mínima de disolvente a emplear. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es el 50% superior al mínimo. Como ya te las abritas con salsas, necesitamos un diagrama ternario. Vamos a pasar nuestros datos a fracción, solo es cuestión de dividir los datos entre 100 y los vamos a seleccionar. Le vamos a decir a ProSim por favor nos ponga líneas de reparto con los datos que le estamos dando y magia, tenemos líneas de reparto rápidas y bonitas. Ahora vamos a colocar la línea de extractos y refinados. Es cuestión de acomodar los datos y decirle a ProSim necesito que unas estos puntos con estos otros. La manera en la que acomodan está en la parte inferior de cada imagen, verde para refinados, naranja para extractos. Es necesario cerrar nuestra área binodal y esto se logra acomodando los datos de refinado y extracto. Pegas los datos de refinado y los de extracto lo ordenas de mayor a menor de forma descendente, así como se muestra en la tabla. Le pediremos a ProSim una superficie para que nos marque el área binodal. Ahora trabajaremos con Alders. Haremos las líneas de reparto descendentes, esto se logra acomodando los datos de refinado. Con los de extracto,
Te puedes guiar con la tabla que está en la parte de abajo de la imagen de líneas de reparto. Ahora para la línea conjugada se trabajará de manera similar. Te recomiendo observar las tablas para un mejor análisis y comprensión de lo que se hizo. Teniendo las líneas operacionales descendente y la línea conjugada, comenzaremos a graficar los puntos importantes como el de alimentación con coordenadas 0,55, 0, 0,45 y Rn con coordenadas 0,95, 0, 0,05. Como en todos los problemas anteriores, trazaremos una línea de balance global que tiene que pasar por el punto de alimentación y por el soluto puro. Ahora realizaremos una interpolación zona pinch para condiciones de frontera. Esto es una herramienta gráfica que define la condición de frontera de solvente mínimo en el método de Alders. Se usa para ajustar la línea de operación y contar correctamente las etapas teóricas cuando el sistema se acerca a ese punto crítico. Para determinar E mínima es indispensable trazar una línea de Rn hasta la zona de extractos, donde se intercepten la línea de Rna con la línea de balance global. Tendremos la composición en X mínima que servirá para balances posteriores. Ya conociendo la composición de X mínima se hace un balance global para poder saber cuál es la cantidad mínima de disolvente. Primero se hace uno global debido a que ya conocemos su alimentación y su composición, luego un balance por componentes despejamos para X mínima porque ya la conocemos y de esa ecuación podemos conocer S mínima. Resolviendo la ecuación se obtiene que la cantidad mínima de disolvente a emplear es 339,5522. Para poder continuar con el problema necesitamos conocer el punto de mezcla. Este se puede determinar de un balance por componente dado que S es igual a S mínima más 0,5 S mínima. Tenemos todo para calcular el punto de mezcla obteniendo un valor de 0,222. Graficamos el punto de mezcla. Ahora trazaremos una línea desde el punto de alimentación, que pase por En y se extienda al infinito. Luego trazaremos otra línea que pase desde Rn hasta la composición del solvente puro y que se intercepte con la línea anterior trazada. Esto será nuestro punto P. Hemos llegado al punto de hacer interpolaciones. De la zona de extractos trazaremos una línea hacia la zona de refinados. Esa será una interpolación para la etapa 1 del lado del extracto. Trazaremos una línea de interpolación para E1 del lado del refinado hasta el punto P donde se intercepte la línea con la zona de extractos. Será la etapa número 2. Este procedimiento se repite las veces necesarias hasta lograr lo que indica el problema y para no hacer el vídeo más largo se realizaron todas las interpolaciones hasta llegar al punto por debajo de la concentración objetivo. Por lo tanto se necesitan 6 etapas para llegar por debajo de Rn.